Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás verano. Hoy tenemos una interlocutora muy de aquí. Se trata de Margarita Collazo, conocida por sus amigos como Marga. Bienvenida, Marga. Gracias, Daniel. Antes de iniciar nuestra conversación, como es habitual, presentamos nuestras consabidas pizcas de adobo musical con los que le damos sabor al programa y escuchamos la primera de ellas. Hoy nos acompañará el famoso compositor del barroco Georg Friedrich Händel, de origen alemán, pero nacionalizado inglés, siendo además la figura del barroco más importante en Inglaterra. Por eso está sepultado en la abadía de Westminster, al lado de los otros grandes de Inglaterra. Te ofrecemos 3 temas principales de la segunda de sus antífonas de la coronación, basadas en el Salmo 45. Antífonas de la coronación fue una composición creada para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra, quien era de origen alemán, como Händel. En el año 1727 fue la coronación. Escucharemos el primero de los temas tomado del Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La traducción de lo que ellos cantan en inglés no es exactamente la misma, pero es el mismo salmo y el mismo versículo primero. Escuchemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia St. Martin in the Fields, interpretando en inglés este tema, dirigidos por Sir David Wilcox.
Después de escuchar esta primera pizca de adobo musical, comenzamos nuestro viaje por la biografía de nuestra invitada exclusiva de hoy, Marga. Galleguiña, ¿eres de Vigo, Marga? Sí, soy de Vigo, de Teis concretamente. Bueno, sí. Entonces vamos a empezar por donde se empieza siempre. ¿Qué influencia ha tenido tu origen familiar en tu vida? Pues es una buena pregunta. Tendría que explicar cuál es mi origen familiar para poder poner un poco de contexto. Yo provengo de una familia pues humilde. Mi padre fue marinero prácticamente toda su vida. Mi madre, se dedicaba a la casa y a sacar adelante a 3 hijas. Una de ellas soy yo, que soy la mayor, y tengo 2 hermanas pequeñas, por lo tanto. Es relevante en la biografía de mis padres y también en la mía, por lo tanto, que mis padres me tuvieron siendo adolescentes prácticamente. Eso significa que he sido la hija mayor de 2 adolescentes, con todo lo que eso puede significar, ¿no? Y bueno, 2 personas que a día de hoy, gracias a Dios, siguen casados, son unos abuelos jubilados ahora mismo. Me dieron una educación en valores, que yo agradecí mucho, no en valores cristianos, esto también lo debo decir, porque toda esta parte de mi historia empieza más tarde. En mi infancia lo que tuve es la visión de personas que trabajaban mucho y a mí me enseñaron a esforzarme mucho. Una parte de mí también se resistía un poco, ¿no?, a lo que podría ser en principio el futuro más probable para mí, que sería, crecer y desarrollarme en mi barrio, ¿no?, como muchísimas otras personas, encontrar un trabajo, quedarme aquí. Pero lo que ocurrió después fue todo lo contrario. Es decir, mi vida dio varios giros. De hecho, creo que tengo como si fuera una serie, tendría 3 o 4 capítulos diferentes. En todo caso, en el capítulo 1, en el origen familiar, puedo decir que he tenido buenos padres. Reconozco a día de hoy, que tengo 44 años y yo también soy madre, reconozco el gran esfuerzo que supuso para ellos formar una familia, sacarla adelante y sobre todo lo que te decía, todos los errores siempre se le perdonan a los padres, ¿no? Los hijos, cuando crecemos, entendemos cosas, ¿no? Pero en mi caso, siendo ahora que yo soy madre, reconozco que mis padres eran unos niños y me tuvieron que criar y que educar, y lo hicieron muy bien. ¿Recuerdas alguna anécdota especial de tu niñez? Pues mira, muchas. Por ejemplo, criarme con mis 2 hermanas. En 7 años nacimos las 3, entonces realmente no nos llevamos mucho tiempo. Y recuerdo, horas jugando. Vivíamos en una casa aquí en la Guía. Yo disfrutaba mucho mandando en ellas, intentando ser la hermana, ¿no? Al final resulta que no, que mi hermana, la del medio, esa sí que sabe mandar, yo no. Pero yo lo intentaba, aprendí mucho de, cómo relacionarte, ¿no?, con otras personas. Eso seguro que le pasa a la mayor parte de la gente teniendo 2 hermanas pequeñas, ¿no? Recuerdo con mucho cariño como mi padre pasaba muchísimo tiempo fuera de casa por su trabajo, a veces meses incluso. Recuerdo con mucho cariño cuando volvía, ¿no? Esa sensación son cosas que en parte comprendes después, ¿no? Veía a mi madre ponerse tan guapa ese día, se ponía un vestido muy bonito, y íbamos al puerto en un taxi, que claro, era como increíble, ¿no?, ir en taxi. En esa época no era tan habitual, o por lo menos para mí. Y ir al puerto y estar allí esperando a que llegara el barco y, ¿no?, preguntar, ¿es ese? Y por fin me bajara mi padre, joven en esa época, ¿no?, con sus bolsas llenas de todo lo que traía, la ropa. Nos traía siempre regalos de otros países. Nosotros lo recibíamos con muchísima ilusión. En fin, era un acontecimiento. Cuando él volvía a casa era como una fiesta que duraba días. Después se volvía a ir
y también tengo ese recuerdo un poquito triste, ¿no? De otro taxi, pero en este caso era de otra manera, ¿no? Porque ya sabíamos que podía estar 6 meses, 7 meses fuera. Y bueno, relacionado con esto, también hubo alguna vez que mi padre se volvió antes de tiempo porque nos echaba mucho de menos y cuando estaba en Sudáfrica, por ejemplo, que eran campañas muy largas, hubo una vez que se volvió, cogió un avión y volvió a casa. Desconozco la parte de la historia entre ellos, lógicamente, pero yo lo que recuerdo es ser una niña y ver a mi padre de repente en la puerta. Esta vez no fuimos a buscarle, venía él, apareció en la puerta de casa y fue también muy alegre para mí. ¿Cómo fue tu formación académica? Toda la parte básica, digamos, el cole, el instituto, lo hice pues en el cole, pues el que tenía a 2 metros de la puerta de mi casa, el cole público que tenía en mi barrio, el instituto también, el que tenía más cerca en ese momento, que es un buen instituto, un instituto público también. Cuando, bueno, decidí que quería ir a la universidad, ahí tuve que pensar un poquito qué iba a hacer porque era muy joven, tenía pues menos de 18 años. Yo quería estudiar, estaba dudando entre medicina y psicología. Estaba esperando un poco a saber la nota que iba a sacar en selectividad. En cualquiera de los dos casos no era en vivo, porque no, en ese momento no, o sea, y ahora creo que tampoco, no había facultad ni de medicina ni de psicología. Entonces, como muy cerca, tenía que estudiar en Santiago o irme pues todavía más lejos, ¿no? Y eso era un cambio de vida, pasar al segundo capítulo, ¿no? Del capítulo 1 en casa al capítulo 2 yo sola, porque implicaba tener que vivir, por lo menos de lunes a viernes, fuera de mi familia, ¿no? De mi casa, de esa protección. Tenía que estar sola. Hice la selectividad, pedían una nota bastante alta para medicina, que era, creo que mi número, toda la vida, ¿no? Yo había querido ser médico, y el plan B era psicología. Hice selectividad, saqué una nota muy alta, y cuando yo estaba haciendo la matrícula, tienes que escoger, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, por algo que no tiene una explicación, pensé, pues voy a estudiar psicología. Y ahí cambié de plan, así, de estas decisiones que te cambian sin que tú lo tengas, no lo sepas, ¿no? Pero te cambian el resto de tu vida. Pues escogí psicología y claro, no tuve ningún problema para entrar y fui a Santiago. Una cosa que yo también tenía bastante clara en ese momento era que no quería cargar a mi familia, porque económicamente me refiero, porque claro, vivir fuera de casa, una hija con todo, imagínate, gastos de pues, estancia allí, la comida, la matrícula, los libros, era muchísimo, ¿no? Entonces tomé una decisión personal de, bueno, esto solo voy a hacerlo si consigo mantener una beca que me mantenga aquí, ¿no? Para esto tengo que aprobar todas y en junio, todos los años, es decir, tengo que ir a curso por año porque si no me la voy a perder y si me meto en esto tengo que tenerlo claro porque tampoco quería empezar y después tener que dejarlo a la mitad, ¿no? Entonces, así fue. Busqué dónde vivir allí y sin tener mucha idea de qué iba a hacer, un día, pues mis padres me llevaron y me quedé allí a empezar mi nueva vida. Y bueno, estudié psicología, por lo tanto acabé la carrera. O sea, los planes que yo tenía, pues más o menos son los que se cumplieron, ¿no? Por decirlo así, con mucho esfuerzo, claro. Marga, en el tiempo en que estuviste de repente solita, sin el calor familiar, para tener que defenderte y además que cumplir con tu propósito de no ser carga para nadie, ¿te influyeron mucho los principios aprendidos en tu niñez? Totalmente, totalmente. Yo estaba, han pasado más de 20 años, de hecho, como 25 años por lo menos, y todavía recuerdo perfectamente la sensación de esa primera noche, estar allí en una habitación yo sola, sin conocer a nadie y con miedo y con una sensación de incertidumbre tremenda. Empezaba la universidad al día siguiente y estaba en un sitio completamente desconocido, era una niña, tenía 18 años. Mi padre me dijo, tienes que ser valiente. Yo sé que esa no es una de mis fortalezas, nunca lo ha sido. Y me acordé de eso y dije, venga. Y además, esa noche estaba escuchando, fíjate qué tontería, pero todavía lo recuerdo, estaba escuchando como el sonido de una tele, ruido, ¿no? Y dije yo, bueno, era en una residencia universitaria
y dije, voy a bajar a ver si es que hay alguna sala de tele o algo, no sé, voy a ver qué hay por ahí. Y bajé y esa noche conocí, siendo yo súper tímida, porque esto es algo también que es de mi carácter, empecé a hablar con otras chicas que estaban allí un poquito como yo. Nos hicimos amigas y todavía lo somos a día de hoy. ¿Llegaste a trabajar como psicóloga? Pues mira, en psicología hay varias especialidades. Está la que todo el mundo no le puede sonar, que es la psicología clínica, y después está la psicología del trabajo, y también en esa época estaba la psicología educativa, ¿no? Había tres, si no recuerdo mal, cuando yo estudiaba. Cuando yo estaba haciendo la carrera no tenía claro, me gustaban dos especialidades, que eran la clínica y la psicología del trabajo, pero no tenía claro cuál era la que me gustaba más. Entonces hice las dos especialidades. Estudié los créditos de una y de la otra también. Después de la carrera hay que hacer unas horas de prácticas que son obligatorias. Entonces las hice escogí clínica en ese momento y las hice en servicios sociales, en el área de servicios sociales allí cerca de Santiago, de hecho. Fue una experiencia que me marcó de tal manera que decidí que esa no era mi especialidad. Mejor me dedico a la otra. Vi fueron unos meses, porque en realidad las prácticas son unos meses, pero estando en servicios sociales, pues ves de todo. Yo en ese momento era muy joven, pues eso, cuando acabas la carrera, pues a lo mejor tenía 22 o 23 años, algo así. Y me di cuenta muy rápido de que todo lo que tenía que ver con familias, con niños, me afectaba mucho, me hacía sufrir. Entonces pensé que, si esto va a ser el resto de mi vida profesional, esto va a ser horroroso. Entonces, vi claro que también me gustaba mucho la psicología industrial, ¿no? La psicología del trabajo. Y dije, bueno, voy a irme por esta vía. Y de hecho es lo que hice y es en lo que llevo trabajando toda mi vida. Te encontraste con el problema de implicarte con los casos de tus pacientes. Sí. Hay no sé de quién es la cita, entonces no me voy a equivocar, pero hay una cita de alguien que dice que cuando te asomas a un abismo, ese abismo también se asoma a ti. Entonces vi que eso no iba a ser bueno para mi alma, porque sería una vida que lo pasaría muy mal. Sería horrible para mí, porque ves cuando estás en servicios de este tipo o pensando incluso en una consulta, ¿no? En la que van personas, lógicamente, porque tienen algo que mejorar, que resolver, tienen algún problema. Es algo que por mi forma de ser tiendo a llevármelo conmigo, ¿no? Y bueno, eso durante 8 horas a diario, supongo que con el paso del tiempo quizás lo llevaría de otra manera o quizás con un poquito más de madurez podría afrontar los problemas de otros de otra manera, pero en su día me pareció algo que me iba a destrozar. Sí, ¿no? Y yo te digo, a día de hoy, mi trabajo actual, que luego si quieres te explico un poquito más, simplemente por el tipo de trabajo que yo hago, sé mucho de la vida de los empleados, sé mucho de su vida. Necesariamente tengo que tener datos fiscales, datos personales, estado civil, si pagan o no pensiones de alimentos, si tienen o no hijos, si tienen licencias por paternidad, por maternidad, por permisos por hospitalización de un familiar, si piden algún horario especial porque necesitan conciliar, si tienen que pedir un permiso para ir a un juicio, si tienen, problemas personales, ¿no? Entonces, efectivamente, y mira, ya que has dicho ese ejemplo, yo te tengo que decir que, aunque parezca poco profesional, sí, yo también he tenido algunas veces en mi despacho con personas con las que he tenido que resolver algún tema o tratar algún asunto a puerta cerrada. Yo también he llorado. Bueno, de todas formas, hay una frontera entre ser frío como una barra de hielo y por lo contrario, pues ser sensible, porque cierto tipo de profesiones también requieren algo de sensibilidad, digo yo. Sí. Bueno, sí.
Vamos a hacer un breve descanso en nuestro recorrido por la biografía vital de Marga, que hasta el momento está resultando, pues, como era de esperar, muy interesante. Y vamos a ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Ya sabes, llamamos adobo musical porque es una forma, bueno, de darle un cierto color al programa. Lo hacemos desde que empezó el cuarto de atrás. Será el segundo tema de la segunda de las antífonas de la coronación, de las 4 que Händel compuso, basadas en pasajes bíblicos, todas ellas, para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra en 1727. Escucharemos al coro cantar en inglés: Hijas de reyes están entre tus ilustres, del versículo 9 del Salmo 45, que es un salmo de boda. Escuchemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia St. Martin in the Fields. En fin, unos conjuntos, los tres conjuntos del máximo nivel, interpretando este tema, dirigidos por Sir David Wilcox. Escuchemos. Y después de escuchar esta parte de la segunda antífona de la coronación de Händel, regresamos con Marga porque hay algunas cosas más, aunque volveremos sobre el tema laboral porque me parece interesantísimo y poco conocido por muchas personas, porque casi siempre ven a los directores, a los directivos, siempre los ven un poco como vigilantes enemigos. Pero vamos a otro tema que es importantísimo. Marga, ¿cómo fue
tu conversión a Cristo. Cuéntanos algo, por lo menos inícialo. Pues bueno, debo, para poner en contexto también, decir que yo no tuve una educación religiosa, por decirlo así, de ningún tipo. Mis padres ni siquiera, por decirlo así, ni siquiera son católicos, ¿no? Como tantas personas que reciben pues estas pautas, ¿no? Del bautismo, tal. Yo ni siquiera tuve esa pequeña parte de algo relacionado con Dios, ¿no? Nunca me han hablado de Dios siendo pequeña. Y de hecho, todavía a día de hoy no son creyentes. De hecho, soy la única persona creyente en mi familia de origen. Entonces, bueno, ¿cómo fue mi conversión? Pues mira, yo creo que ahora, con la perspectiva del tiempo, puedo decir que Dios me ha estado buscando y llamando desde que era una niña. Yo sabía que no sabía qué era en esos años, lógicamente, pero sí sabía que Dios me estaba llamando. Notaba, bueno, un vacío grande en mi corazón. Notaba también angustias, un poquito de soledad y como una especie de carga que llevé toda mi adolescencia. Una carga que no sabía identificar. Ahora sé que era el pecado, pero yo no lo sabía. Siempre recuerdo como cargando una mochila muy grande, toda mi adolescencia. Y sí, pensaba en Dios de vez en cuando, pero no tenía realmente ninguna noción. Tampoco tenía en mi círculo, ¿no? Las personas de mi alrededor, a quién preguntar. Entonces, fíjate, estando precisamente en la universidad, bueno, es un momento en el que estás, pues eso, rodeado de personas muy inteligentes, muchos catedráticos, tenía profesores brillantes, nos explicaban, pues además eso, personas que expertas, ¿no? En la mente humana, ¿no? Yo siempre he tenido una personalidad bastante analítica. El método científico para mí era la verdad, no conocía otra, ¿no? Y para mí esa era la verdad total. Y fíjate que precisamente estudiando psicología, cuando ya estaba avanzada la carrera, quizás en cuarto año, empecé a ver, no sé, yo diría que no todo se explica de una forma humana, ¿no? Es decir, siempre hay un origen, siempre hay algo dentro de las personas que no se ve, la voluntad, el corazón, el alma, las fuerzas. Todo eso no se puede medir, no se puede ver, pero existe y está dentro de cada uno de nosotros, como muchas otras cosas. Y yo, claro, cuando ya estás en ese punto, ¿no? En el que eso, personas realmente muy listas, muy inteligentes, que saben mucho, ni siquiera ellos tenían una respuesta, ahí es cuando yo empecé realmente a pensar, y si lo que yo he pensado o he querido obligarme a pensar toda mi vida no es del todo así, y si sí hay alguien, y si tengo un creador, y si estoy aquí por algo, entonces todas esas preguntas me quitaban el sueño, me quitaban un poco mi confort, ¿no? Dentro de mi incredulidad forzada por mí misma, me daba mucho confort también, ¿no? No tener que pensar en esas cosas, ¿no? Y mira, fue, sí, cuando ya estaba, pues eso, 20, 21 años, estaba yo en Vigo un día, porque, bueno, falleció mi abuela, la que yo quería muchísimo, una grandísima mujer, maravillosa, cariñosísima, y yo estaba en la universidad, me llamaron de pues, que había fallecido, entonces me vine a Vigo y iba yo volviendo de la universidad, precisamente de la estación de tren, iba yo sola, claro, porque iba camino del cementerio de Pereiró, iba por esa carretera, entre Castrelos y Pereiró, iba andando por ahí, yo sola.
Y de repente me paró un señor y empezó a hablarme de la Biblia y empezó a hacerme preguntas y yo estaba completamente desconcertada entre la situación, ¿no? Yo iba muy triste ese día, iba especialmente triste, no me encontraba bien. Es decir, tenía mi corazón completamente roto. Y ese señor, que no sé ni quién es ni cómo se llama, porque no lo he vuelto a ver nunca más, era un señor mayor con el pelo blanco, y empezó a hablarme y a darme respuestas que yo no le había preguntado a él. Y me preguntó, ¿tú tienes Biblia? Y le dije, pues la verdad es que no. Y me dice, pues ahí tienes todas las respuestas, está todo. Y me dice, bueno, y ahí te dejo, pero te voy a dejar un encargo para que lo leas cuando llegues a casa o cuando puedas encontrar una Biblia. Dije yo, vale. Y me dice, Filipenses 4:13. ¿Mm? Y yo, ¿cómo me apunto esto? No sé, a mí en ese momento esta cita me sonaba algo extraño, totalmente extraño a mí, ¿no? Nunca había escuchado nada de eso. Entonces, para no olvidarme, me lo estuve repitiendo en bucle en mi mente toda la tarde. Y fui al funeral, bueno, algo triste, ¿no? Familiarmente. Volví ya con mis padres a casa por la noche y no había Biblia en casa. Entonces al día siguiente, entonces toda la noche, ¿no? Filipenses 4:13. Y al día siguiente, en casa de mi abuela, que sí que tenía allí varios libros y tal, entré y miré y sí tenía una Biblia antigua. Y ahí ya dije, pues ahora lo voy a buscar, ¿no? Y lo busqué, me costó encontrarlo porque no entendía muy bien los libros, ni la separación, no sabía nada, vamos, en resumen no sabía nada. Y ahí lo leí, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso fue, para mí, el primer contacto que yo tuve con la palabra. Me quedé asombrada, asombrada. ¿Cómo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Me fortalece, hoy que me siento tan débil, además, ¿no? Hoy que estoy tan triste y tan poco fuerte, ¿no? Hoy no, pues todo lo puedo. Hablaba en términos absolutos, todo. Y no sé, me impresiona mucho los términos absolutos en general, ¿no? Todo, nada, siempre, nunca. Eso me impresiona mucho porque creo que no todo el mundo puede decirlo ni en todas las situaciones. Es un término delicado de usar. Y, y dije, bueno, voy a seguir leyendo, a ver qué es esto. Y empecé a leer, no sabía por dónde. Entonces vi que había un Nuevo y un Antiguo Testamento y pensé, bueno, pues me voy a ir al Nuevo. No sé. Y empecé por el principio, que era el Evangelio de Mateo. Era el primero que había. Y ahí empecé a leerlo. Y lloré mucho, mucho. Vi que eso era para mí, que me estaba hablando y que poco a poco toda esa carga, toda esa soledad, ese sentimiento de vacío, algo, o sea, todo lo que me faltaba y que yo había sentido como algo que me acompañaba normal, o sea, te adaptas un poco, ¿no? A tener eso, ¿no? Contigo, pues se desvaneció poco a poco. Empecé a ir a una iglesia en esa época y al año siguiente pues ya me bauticé, acepté al Señor por completo, me bauticé un 9 de junio, que siempre lo celebro como mi cumple, mi segundo cumple, y eso fue el principio, no fue la meta, fue el principio. Y a partir de ese momento empecé a andar la vida con Dios, ya no iba yo sola. Desde luego es una experiencia de lo más singular, de verdad. Yo nunca había oído un caso así y además alguien que bueno, siente la necesidad o tiene vocación de evangelizar y habla con cualquiera y le cuenta y le testifica y darle precisamente ese texto. Es un texto que nadie identificaría
Sí, y tú que has estudiado psicología te suena más. Cualquiera lo identificaría como un anímate, pero sin embargo no lo identificaría como un texto evangelístico. Así que, desde luego, no cabe ninguna duda que alguien estaba trabajando ahí, pero muy directo. Hombre, y Muy tanto directo. que sí. Hablábamos hace un momento acerca de tu vida laboral, tu implicación en la psicología de empresa, pero ahora mismo estás en otro nivel. ¿Cómo fue tu evolución laboral desde que empezaste hasta este momento? Así, en líneas generales. Sí, pues mira, en líneas generales, mi primer trabajo, tengo que decirlo, esa parte tengo que decirla porque lo recuerdo muy bien. Mi primer trabajo fue completamente nada que ver con lo que hago ahora. Lógicamente yo tenía que trabajar, tenía que ganarme la vida y empecé a trabajar de teleoperadora. Con un turno de 4 de la tarde a 12 de la noche y descansando 2 días a la semana, que no eran fines de semana casi nunca. Da igual si era Nochebuena, si era verano, si era invierno, es decir, era unos turnos fijos, ¿no? Y siempre de 4 a 12, sin fines de semana. Pues así estuve 5 años. Wow. Entonces, claro, cuento esto porque todavía hace mucho y todavía lo recuerdo, fue una época durísima. No tener era joven en ese momento y no tenía fines de semana, no tenía eh, tiempo social. Los domingos, por ejemplo, me iba de la iglesia al trabajo prácticamente, cuando todo el mundo se quedaba a hacer cosas. Bueno, fue muy duro. Me iba a trabajar muy triste muchos días. Pero tenía que trabajar. En ningún momento tenía dudas de qué hago con esto. No, tenía que trabajar. Incluso cuando nació mi hija mayor, todavía tenía ese trabajo al final y fue, bueno, pues durísimo, ¿no? Criar una hija pequeña y con unos turnos y unos horarios de este tipo, ¿no? Después coincidió con una mudanza a Madrid, tenía que mudarme y tenía que encontrar trabajo en Madrid. Yo lo que tenía claro era que no me iba a ir sin trabajo. Entonces eché el currículum un jueves en una oferta para una empresa en, pues eso, en el Departamento de Recursos Humanos. En ese momento no tenía experiencia, tenía formación pero no experiencia. Había hecho un máster, de que estaba trabajando, ya tenía un máster acabado, había ampliado un poquito más mi formación. Entonces eché el currículum el jueves, me llamaron inmediatamente ese mismo día y me pidieron hacer una entrevista el viernes. Entonces al día siguiente la hice y cuando salí de la entrevista estaba yendo hacia el coche para volver y me llamaron por teléfono, ¿puedes empezar el lunes? Entonces eso precipitó absolutamente todo. En esa empresa estuve 10 años trabajando. Empecé como técnico dentro del Departamento de Recursos Humanos. Es una empresa muy grande, tiene 6.000 trabajadores, una multinacional. Y bueno, empecé pues dando mucha formación, relaciones laborales, poquito a poco. Empecé a ir a veces al comité de empresa, hacía mucha selección de personal, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y así, pues esto duró más o menos como 3 años o 4. Éramos un departamento con un responsable y 6 personas dentro del equipo. Ocurrió que el responsable, pues lo despidieron. Bueno, nunca supe muy bien qué es lo que pasó, pero el tema es que de un día para otro salió de la empresa y la que era la jefa, y que sí, lo sigue siendo a día de hoy, me llamó al despacho pues a los 2 días o a los 3 días y me dijo, ¿quieres asumir el puesto? Y yo, claro, en esa época tenía 30 y pocos años, 2 hijas ya, mi segunda hija era pequeñita.
me quedé, o sea, no me lo esperaba, me pareció, claro, impactante, ¿no? Recibir esa oferta, hallar gracia, ¿no? En sus ojos así, sin que yo hubiera pedido nada y que todo se precipitara de esa manera. Y bueno, le dije que sí. O sea, Dije, perdón, estás hablando de la dirección de personal, sí, lo que se llama ahora dirección de personal. sí, ¿Tú hablas inglés? sí. Tuve que, siempre se me dieron bien los idiomas, bueno, se me daban bien desde que era pequeña y tuve que aprender, claro, a hablar inglés porque en mi trabajo es una necesidad. Yo a día de hoy hablo, claro, con mis compañeros están en todo el mundo y la sede de mi empresa actual, por ejemplo, está en Holanda. Entonces, yo tengo que hablar todos los días en inglés, hacer entrevistas en inglés, dar formaciones también. Ahora también tuve que aprender para ser gallega, que se dice que los gallegos sabemos hablar portugués, no, es otro idioma. Entonces tuve que aprenderlo porque ahora tengo responsabilidad también en Portugal. Entonces ahora, pues sí, hay veces que en el mismo día tengo que cambiar de idioma 3 veces. Y bueno, fue un reto muy interesante, no solo asumir toda esa responsabilidad, sino llevar personas, ¿no? Tener gente a mi cargo, no solo tener responsabilidad sobre el personal de la empresa, sino sobre 6 personas que estaban dependiendo de mí en ese momento, de mi rol, ¿no? En ese momento. En el equipo. Entonces, sí, sí. Tenía 4 conmigo en Madrid y después, como la empresa es muy grande y tiene sedes en todo el país y también fuera del país, tenía personas repartidas por otras sedes, ¿no? Entonces, viajaba también bastante. Bueno, fue una época muy intensa, como 5, en total estuve 10 años, pues esta segunda etapa duró como 5 más o menos y fue muy intenso, el nivel de aprendizaje muy, muy, muy intenso. El comité de empresa tenía un comité de empresa potentísimo, muy, muy fuerte, sabía muy bien lo que hacía y aparte de ser 13 o 14 personas en ese momento y en cada una de las sedes también tenía otros comités, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que sé de relaciones laborales y mucho de habilidades de negociación lo aprendí en esa época. No de la mejor manera, porque tuve que ir a muchos juicios, tuve que ir a inspecciones de trabajo muchísimas, tuve que negociar mucho, eh, bajo presión, es decir, aprendí bajo presión, pero es cierto que tenía compañeros estupendos, estupendos, y también es cierto que me pilló en un momento de mi vida en el que tenía las fuerzas para eso, ¿no? Es decir, me encontraba en un buen momento, ¿no? Para mentalmente, físicamente, estaba bien y bueno, lo dicho, aprendí muchísimo, muchísimo. Llegó un punto ¿Qué, en el que, qué sí, influencia, qué influencia a estas alturas, ya con bastantes años de experiencia en un sí, trabajo tan complicado como es dirigir personas, que es mucho más difícil que dirigir máquinas? sí. ¿Cómo te ha influido tu fe en este tiempo? ¿O en algún momento fue un freno o en realidad te ayudó? ¿Cómo ha sido? Pues mira, en realidad mi fe, mis creencias y mi forma de ver la vida, al fin y al cabo, forma parte de mi ser, es decir, es lo que yo soy. Entonces esto influye absolutamente en todo lo que hago en mi vida, en mi trabajo, en mi forma de relacionarme con mi marido, con mis hijas, con mi vecina, con cualquier persona, ¿no? Es decir, esto es algo que llevas dentro de ti y es como un tamiz, ¿no? Por el que pasas todo lo que entra, todo lo que entra y todo lo que sale, ¿no? Entonces, eh, yo no diría que ha sido un freno en absoluto, porque también digo, en mi opinión, esto ya es algo que es algo muy de mi forma de vivir mi fe. Yo vivo en un estado de libertad que no tenía cuando no era creyente. Es decir, para mí mi fe me ha liberado en muchos sentidos.
espiritualmente, emocionalmente, sentirme perdonada, redimida y retomar la vida acompañada por un padre que no me va a dejar nunca y que me lo ha prometido. No que no vaya a tener problemas, sino que cuando los tenga, me va a acompañar. Eso, para mí, es vivir en una libertad absoluta. Yo me siento completamente libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, intento afrontar la vida desde esa libertad. Hay una cosa ahora, o un término, no sé si es nuevo, pero yo he empezado a escucharlo hace poco, que se llama liderazgo compasivo. Uh-huh. Lo he escuchado como lo definen y tal, y bueno, creo que eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos y con todas las personas, liderazgo compasivo. Y como yo pretendo que Jesús sea mi modelo en mi vida, intento, ya lo hacía de antes, lo que pasa es que ahora parece que tiene este nombre, ¿no? Intento tener un liderazgo compasivo. La compasión, evidentemente, no quiere decir ni ser blando, ni permitir que te engañen, ni ser injusto. Es decir, yo tengo un grupo de personas muy grande, tengo unas normas. En mi caso, por ejemplo, en mi ámbito laboral está el Estatuto de los Trabajadores, que es una legislación, y está un convenio que tengo y unos acuerdos que tengo de empresa, en mi caso. Por lo tanto, ese es el marco en el que yo me muevo. Dentro de ese marco, sin saltármelo nunca, que ese es el límite que puedo tener, el tema legal, evidentemente, siempre se pueden hacer las cosas mínimo de dos maneras: mal y menos mal. Entonces, yo intento siempre buscar por lo menos una tercera que sea regular o bien, pero siempre con justicia, aparte de misericordia. ¿Qué quiero decir? Que hay que ver cada situación en su contexto. Siempre y cuando tengas, es decir, a igualdad en una situación, mi respuesta para un trabajador o para otro puede ser diferente, siempre y cuando, lógicamente, guarde las normas mínimas que tenemos que cumplir dentro de la legalidad. ¿Por qué? Porque no todas, aunque la situación pueda parecer igual, la circunstancia de la persona seguramente no es igual. Precisamente, como tengo que conocer el contexto de ese trabajador, si me plantea un conflicto, por ejemplo, normalmente tiene un origen. Si me viene con un tema familiar, por ejemplo, y tiene una necesidad, intento entender qué es lo que necesita. Yo también tengo que pensar en términos de rentabilidad, porque esa es mi función. Es decir, las empresas están para crecer y para ganar dinero, evidentemente, pero dentro de unas condiciones mínimas de dignidad para los trabajadores. Entonces, ¿hay veces que la rentabilidad no es todo? Sí, y bastantes. Hay otras veces que tengo que intentar ser justa y firme con algunos trabajadores. Sí, y lo tengo que ser muchas veces. ¿Puedes ser dura, Marga? Esto es algo que he aprendido a hacer porque no va con mi carácter. Yo normalmente creo que soy como apocada, ¿no? Como de echarme, como de venirme un poquito abajo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero a medida que te haces adulta y te van pasando cosas y tienes que bueno, pasar por historias personales, por problemas, me he dado cuenta que me he ido endureciendo, pero creo que en el buen sentido. Es decir, si a día de hoy, y desgraciadamente esto que te voy a decir, lo hago hoy mismo, por ejemplo, tengo que decirle a un trabajador: eso que estás haciendo no puedes volver a hacerlo, y como lo vuelvas a hacer, te voy a sancionar. Lo que intento es decírselo siempre de buenas formas y guardando un poco, pues intento no decírselo en público si no es necesario.
guardar un poco, respetar, ¿no?, a la otra persona, no hacerle pasar un mal rato que no sea necesario, pero sí, he aprendido a ser dura en ese sentido. ¿Has tenido en tu trabajo de tanta responsabilidad y tanta necesidad de guardar equilibrio y de cumplir, pero negociar muchas veces, has tenido felicitaciones de parte de la empresa por resolver situaciones? Sí, 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 esto ha pasado varias veces y es muy gratificante, pero mira, para mí, y hay una situación que ocurrió que no, bueno, no pensaba contártela, pero mira, cuando en esta empresa que te contaba antes que estuve 10 años, duros a nivel de relaciones laborales, relaciones industriales, el comité de empresa me lo hizo pasar fatal. Cuando yo dije que me iba, pues nada, llegó mi último día en la empresa. Yo estaba ya pues prácticamente recogiendo para irme después de 10 años y me avisan de fuera, oye, que tienes aquí yo le escuché a uno del comité de empresa. Ellos venían muy habitualmente, ¿no?, para hablar, quejarse, etcétera. Y yo pensé, madre mía, hasta el último día, última hora, esto va a ser así. Y dije yo, venga, va, pues algo, no pasa nada. Y salí fuera. Era una recepción muy grande, ¿no? Y cuando salí, no era uno del comité de empresa, era el comité de empresa al completo, como 15 o 20 personas allí esperando para despedirse. Uno de ellos me dijo algo que uno de los más duros, porque era muy duro, me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo le dije, pues mira, tendréis que seguir porque a mí me habéis machacado bastante, ¿eh? Y me dijo, tú no lo sabrás, pero cuando mi mujer estaba enferma, me concediste un permiso para poder acompañarla cuando no me correspondía. Y yo le dije, claro que lo sabía. ¿Qué te crees, que no lo sabía? Claro que lo sabía. Tu mujer tenía cáncer. Nadie debe ir a quimioterapia solo. Por favor. Y me dice, no me dijiste nada. Y yo, es que yo no tengo que decírtelo. Se me echó a llorar. Y claro, yo también un poco. Y me regalaron una pulsera que todavía la llevo a día de hoy, no me la he quitado nunca, con un corazón para recordar que incluso en los momentos, o sea, en situaciones duras o de nos hemos visto con estas personas, pues eso, en juzgados muchas veces, he sido el contrario en infinidad de ocasiones, aún así queda el corazón, ¿no?, en la pulsera y la llevo con mucho cariño, porque ese reconocimiento para mí fue mucho más, me impactó en mi vida, mucho más que el que me pueda dar mi jefe. Muchas gracias, Marga. Yo lo siento porque me lo estoy pasando bien, pero es que el tiempo es muy cruel también. Cuando llega la hora dice, vale, basta. Así que sencillamente, pues tenemos que terminar. Así, de verdad, muchas gracias porque has dejado cosas muy valiosas. Antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás de hoy, ofreceremos el tercer tema, es compromiso nuestro, de la segunda de las antífonas de la coronación de las 4 que Händel compuso, basadas en pasajes bíblicos para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra en 1727. Escucharemos al coro cantar en inglés un tema basado en el Salmo 45, versículos 9 al 11, donde dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Escuchemos a la orquesta de cámara inglesa, el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia St. Martin in the Fields, interpretando este tema dirigidos por Sir David Wilcox.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.